Hola, ¿qué tal? La pandemia actual nos ha llevado a hacernos muchísimas preguntas. Claro, todos sabemos que fue un frenazo que le dio la vida a los seres humanos. La humanidad de pronto se frenó y nos hizo mirar hechos y situaciones que de pronto no les habíamos dado la suficiente importancia. A todos nos rompieron el libreto y a todos nos dieron un frenazo. Entonces, miles de preguntas. ¿Esto estaba planeado? ¿Esto es una conspiración? ¿Quiénes son los buenos de esta película? ¿Quiénes son los malos de la película? ¿Qué tenemos que ver los seres humanos en este proceso tan impactante que estamos viviendo? Todas estas preguntas están aquí, sobre el tapete. Y hablar hasta de extraterrestres. ¿Existen? ¿No existen? ¿Han existido pleyadianos? ¿Han existido otras dimensiones? En fin, por eso traigo hoy a Alexander Vallecilla. Él es un experto en temas extraterrestres. Tú tienes allá en tu casa la posibilidad de creer o no creer, pero tantas veces que hemos repetido en este programa, ampliar la mente, abrirse a otras opciones, a otras explicaciones. Pero es interesantísimo saber cuántas historias están guardadas y nunca nos las contaron. Por eso hoy hablar de temas de extraterrestres en la actualidad, ¿qué tanta vigencia tienen? Con nosotros entonces Alexander Vallecilla, muy querido Alexander, de estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Gloria, por la invitación a tu espacio y en esencia vamos a poder hoy tocar un tema de mucha actualidad con respecto a lo que tiene que ver no solamente en el sentido del contactismo, que fue muy famoso en la época de los 70s y en los 80s. Ahora es el desarrollo específicamente de los diferentes contactos que se han realizado alrededor del mundo y generalmente qué están diciendo los contactos más antiguos y más famosos con respecto a la actualidad de la realidad de nuestro, digamos, entorno global. Entonces partimos de una base, contactos ha habido, contactos de extraterrestres con los seres humanos. Eso fue muy fuerte en la década de 1970. Sí, generalmente inclusive desde mucho antes, digamos dentro de la etapa de la era contemporánea. Precisamente cuando hablo de la era contemporánea, o sea, es el tiempo más o menos del 1940 para acá, que empezaron a registrarse, digamos, eventos e incidentes también de accidentes de naves no procedentes o realizadas o manufacturadas aquí en el planeta, sino que definitivamente eran que venían personas o personajes de otros mundos. Y en este sentido se empezó a generar una cantidad de información, primero a nivel del interés de las personas con el concepto del contactismo y posteriormente el encubrimiento de los gobiernos con respecto a estos incidentes. Inclusive se queda uno aterrado porque hasta hace poco, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos abre el proceso de desclasificar todos estos documentos de incidentes que sucedieron en los años más o menos de los 40. Más sin embargo, hay un incidente muy interesante y sobre todo una anécdota que le sucede a un periodista. Es un periodista de más bien como encubierto, ¿no? Anthony Bragalia se llama él. Él llevaba 3 años haciéndole petición al gobierno de los Estados Unidos que con, digamos, la nueva ley que permite de alguna manera leer los informes que estaban ocultos, pues que se le entreguen a él los documentos. Entonces, después de hacer esta petición durante 3 años, un día timbran en su casa y el correo le entrega un paquete. Cuando él destapa el paquete, oh sorpresa, se encuentra con 150 hojas, o sea, alrededor de 300 páginas de pura información desclasificada con respecto a, digamos, ovnis que fueron recuperados de estrellamientos que se generaron en esa época, o sea, ovnis siniestrados y lo que habían investigado de manera secreta para el público en ese tiempo y hasta estos momentos de todo el avance tecnológico, y estamos hablando del 1940, que tienen en esencia estos objetos no terrestres. A ver, cuéntanos un contacto que te haya llamado la atención, impactante, que se ocultó, por ejemplo, un contacto que se ocultó en esa época, Alexander. Bueno,
Tendríamos que remontarnos a la época de 1970, ¿Ya? donde el contacto más famoso, que actualmente sigue vigente, es el de Edward Billy Meyer en Suiza. Ajá. El señor pues que es manco y que de alguna manera, Es manco. sí, él es manco, él tuvo un accidente, digamos, automovilístico en el cual perdió el brazo. Mas sin embargo, parece ser que los contactos de él no se remontan solamente a esa época, sino que van ligados a la infancia. Y después de un periodo de tiempo, él vuelve y retoma estos contactos ya en la época adulta y empieza a recibir información. Entonces hay una clasificación, inclusive hace poco me llegó información de este investigador que abrió el caso de Billy Meyer a nivel mundial, llamado Wendell Steven, que ya falleció. Inclusive en su casa dejó alrededor de 240 a 300 cajas arrumadas en el cuarto de San Alejo con respecto a todo lo que fue su investigación de carácter personal. Y esto fue digamos, una noticia, pues digamos, valiosísima para los ufologistas que investigan estos temas. Y pues Este personaje investigó al suizo. exacto, él fue el que abrió el caso de Billy Meyer a nivel mundial. Él se enteró específicamente que este señor tenía contacto con estos personajes de las Pléyades y empezó a hacerle visitas y empezó a llevar investigadores y fue el que llevó pues a conocer públicamente a nivel mundial el caso de Billy Meyer. Y un contacto de Billy Meyer impactante, ¿cuál fue? Por ejemplo, algo que al investigador que lo estaba estudiando le llamó la atención. Un contacto de Billy Meyer, ¿cuál fue, por ejemplo? Dentro del proceso de los informes. Sí, sí. Bueno, en los informes lo que más llama la atención es algo que ellos conocen o dan a conocer como el reloj de eventos. El reloj de eventos para nosotros serían las profecías. Ya. Entonces ellos en ese tiempo del 40 más o menos, perdón, del 70, empezaron a entregar información de un reloj de eventos que sucedería más o menos hasta los años 90. Y generalmente todo lo que entregaron en ese tiempo se empezó a cumplir. Por ejemplo, la caída del Shah de Irán, fueron famosos por haber comentado que la capa de ozono se estaba precisamente deteriorando. Dieron más o menos para llegar a un registro más de 20 o 30 informes, de los cuales todos se cumplieron a cabalidad. Y después del año 95, ellos vuelven a dejar otro reloj de eventos, que generalmente en este reloj de eventos ellos explican qué es lo que va a suceder desde el año 95, y ojo, porque dejan un registro bastante amplio hasta el final del sistema solar. Entonces, cuando en este tipo de reportes uno empieza a sacar aparte los informes que explican básicamente cuáles son los acontecimientos, se alcanzan a sacar alrededor de unas 165 profecías, por decirlo de alguna manera. Inclusive entre las primeras que empieza uno en el proceso de la tradición a interpretar es precisamente la caída de las Torres Gemelas, aunque no lo explican en el sentido de que va a haber un accidente digamos, en unos edificios, sino que dicen, habrá un fuerte choque que impactará al mundo entero y motivará al presidente de los Estados Unidos. Entonces, hasta ese momento, cuando se hizo la traducción, que fue en el 95, no había registros de que podría haber sido. A ver, voy a ser de abogada del diablo. ¿Hay manera de probar que eso se dijo antes? Pues en el efecto de cuando ellos comentan los eventos que se van a presentar, generalmente casi que son muy precisos en los digamos, acontecimientos que suceden en el tiempo. El problema que tienen las profecías, y no solamente la de los pleyadinos, sino en general, porque ellos aquí en Colombia también le dejaron unas profecías a un contactado muy famoso que ya falleció, que en su momento entregó 2 tomos que alcanzó a entregar, digamos, dentro de lo que fue su publicación y divulgación con respecto al contacto, que se llamaba Enrique Castillo Rincón, de colombiano pero con nacionalidad de Costa Rica, era costarricense, colombo-costarricense. Entonces ¿y Enrique alcanzó a hacer profecías sobre, es decir, le mandaron a profecías sobre Colombia? Precisamente cuando ellos contactan digamos, a un personaje a nivel local, en un país específicamente, en este caso Colombia, las profecías básicamente están marcadas para Latinoamérica, y en este sentido le entregaron varios informes. Por entre ellos estuvo los 9 tiempos que cambiarán al mundo,
estuvo las profecías al país del norte del sur, que específicamente liga a Colombia, inclusive colinda con Venezuela, todo el proceso de la información. Y parece ser que Colombia en este aspecto es digamos, una cuna muy importante para el proceso de la profecía. El grave problema es que esta información a veces tiende a fanatizar a las personas que se identifican mucho con un mensaje y entonces alcanzan como a adoptar la profecía como propia y empiezan a hablar y a generar pues más confusión que lo que podría ser verdaderamente una interpretación de la profecía. Déjame hacerte una pregunta con muchísimo respeto. ¿Te han dicho loco? Bueno, es que en este proceso, para hablar de estos temas, tiene que estar en un grado de locura, ¿no? Porque si lo vamos a ver desde el aspecto razonativo de lo cotidiano, pues se sale del contexto de lo normal. ¿Qué te lleva, Alexander, a interesarte por esto? ¿Cuál es tu profesión básica? Bueno, en general yo pues trabajo en la parte comercial, tengo una empresa de jugo alcalino y pues me dedico más bien como en este aspecto. Fuera de eso sí, me dedico también a dar unas conferencias que no son muy públicas, que tienen que ver con temas que ya hemos hablado aquí en tu programa, del árbol de la vida, los taguas mágicos y conferencias y seminarios que dentro de poco voy a tener uno virtual para este fin de semana que tiene que ver con los textos apócrifos relativo pues previo a Semana Santa, ¿no? Bueno, pero ¿dónde empieza Alexander Vallecilla a interesarse por eso? ¿A qué edad? ¿Era un niño? ¿Cuál es el primer contacto con este mundo especial? Bien, bueno, la infancia siempre está ligada a que uno vive ciertas experiencias que marcan el rumbo y cuando uno analiza de pronto la historia genealógica, ¿no? O sea, de nuestros ancestros, nuestros familiares que también tenían una inclinación a determinados temas, entonces específicamente se da uno cuenta que a veces es algo que viene genético en uno, ¿no? Y hace que uno también se aboque a esta investigación. ¿Cuál ancestro tuyo lo tuvo? Bueno, a mi padre en cierta manera, que no compartí mucho con él, fue muy gitano, viajaba mucho, paseaba mucho, pues él le decía Mahoma, un ejemplo, entonces tuvo su corriente mística en ese aspecto y digamos que hay parte de esa información pues que queda grabada en los genes de las descendencias. Vamos a continuar después de comerciales. Entonces tienes a tu padre como ancestro, pero a este niñito, a este adolescente, ¿cuándo se le ocurre meterse en este tema? Bueno, mi abuela era muy religiosa, entonces inicié básicamente visitando diferentes corrientes religiosas muy tradicionales, pero después conocí la corriente esotérica, pues que en ese tiempo se conocía como la gnosis. En el proceso de investigar le van llegando a uno libros y personas acordes, inclusive yo creo que en mi casa vivieron un matrimonio que le gustaba el tema esotérico y por ahí arrancó, digamos, el proceso, porque ya después me empezaron a invitar a los sitios donde ellos se reunían y por ahí empecé pues como la línea del esoterismo. Nadie te censuró eso, ni una autoridad, una mamá o alguien que te dijera no se meta con eso? No, generalmente sí tuve libertad en mi casa, pero también tuve que cuidarme digamos, de no ejercicios o cosas que suceden cuando se empiezan a practicar los temas ocultos en este sentido, y sí tuve que tener reserva inclusive de hablar con algunas personas porque generalmente pues venimos como de una cultura muy tradicionalista y generalmente pues siempre cuando una cultura es muy tradicionalista tiende como a juzgar lo que no entiende, ¿no? Claro, en ese sentido. ¿Y en el colegio y esto no había problema? ¿Eras muy callado? Es decir, en ese sentido, ¿eso sí, no se podía hablar? Generalmente la característica que yo tenía era que era muy introvertido, entonces era muy callado, muy por allá, muy distante, ¿no? del común pues en general, ¿no? Y eso pues digamos que ese sentido de la timidez pues me marcó mucho en aquel tiempo hasta que ya empecé a trabajar en la línea comercial, pues que son los procesos de supervivencia donde uno tiene que salir a buscar el sustento y pues digamos que el contacto con el público fue el que me ayudó pues a superar esa parte. Vamos a continuar un poco la historia de los contactos, pero te preguntaría, ¿tú has tenido contacto? Bueno, no, siempre ha sido un punto que a mí me gusta hacer claro en ese aspecto
de que no he tenido un contacto de carácter extraterrestre donde me hable una voz y me diga veámonos o hagamos esto. Sí, en alguna ocasión un sueño que tuve, me despierto y era como algo que me decía, si quieres vernos, sube a tu azotea. En la verdad, pues yo no sé si quería seguir durmiendo porque estaba en altas horas de la madrugada, en un sueño muy, muy halagador, pero decidí levantarme. Cuando subo, pues la verdad no veo nada. Yo pensé ver de pronto algo por ahí, no se ve nada, pero sí al fondo sí detecté una luz muy brillante en el horizonte que se iluminó y posteriormente empezó a opacarse y eso fue toda la experiencia. Y en otra ocasión, con unos compañeros que estaba muy de moda el concepto de meditar en las azoteas, esto fue por la avenida Quinta, en una casa, digamos, una casa templo que existía en aquella época, con 3 terrazas, y siempre nos reuníamos los días viernes a hacer meditaciones y a mantranizar, que esa era la moda en ese momento. Y sí hubo una experiencia de avistamiento de una especie de figura, no era, se puede decir ovni porque es un objeto volador no identificado, pero no era el típico platillo volador, sino que era una especie de una M, y no era ni una gaviota ni nada por el estilo, porque su movimiento era muy mecánico en sus extremos, pero la forma en que se movía y que no brillaba porque tenía el mismo color de las nubes opaco cuando uno ve las nubes en la noche. Entonces se movía muy rápido y hizo una especie de U y se perdió entre las nubes a una gran velocidad. Digamos que esas han sido como las experiencias más cercanas personales que en tú ese has tenido. sentido, sí, señora. Entonces, bueno, a Colombia ese señor Castillo que ya muere y luego del suizo, el investigador que analiza el suizo, ¿quién es esa persona? Bueno, ¿Por qué se dedica a esto? Wendell Steven, antes de ¿De morir, dónde es él? bueno, él es de Estados Unidos y pertenece, o en su momento, pues perteneció a lo que fue la línea militar investigativa dentro del gobierno secreto, por decirlo de alguna manera, que investigaba el tema de los ovnis. Ahora la CIA está empezando a desclasificar la información y es increíble darse uno cuenta toda la cantidad de información que tienen de todo el planeta porque todo lo investigan. O sea, si aquí hay un incidente, téngalo por seguro que va a venir alguien de Estados Unidos a investigar el tema y a llevarse todos los registros que más pueda, inclusive no sé qué negociación hay en los gobiernos del mundo, que cuando hay un ovni impactado, los que tienen el derecho de ir a recoger los restos son los personajes de Estados Unidos a través de unas negociaciones o unas normas que tienen a nivel internacional con los otros países. Incidentes como se presentó hace poquito en Magué, en Brasil, que se estrelló un ovni en las montañas de Brasil, en un sitio que se llama Magué. Ahí lo primero que hacen los militares es comunicarse con los gobiernos en Estados Unidos, pues como la parte gubernamental a nivel militar, y envían aviones y helicópteros y un ejército casi que a resguardar el sitio donde fue para cerrar el perímetro y posteriormente recoger el aparato, el material, o inclusive los extraterrestres que hayan sido siniestrados en ese momento y se los llevan para Estados Unidos a las bases donde ellos trabajan específicamente. Entonces, el estudio de vida extraterrestre. ese investigador era militar. Sí, y después retirado. Porque y empieza con toda la información que tiene del gobierno militar, del gobierno de los Estados Unidos, sigue sus investigaciones. Sigue sus investigaciones e inclusive una cosa que lo frustraba mucho a él cuando estaba trabajando con el gobierno era que todas las evidencias que él recopilaba las tenía que dejar allá. No podía tener esas evidencias en su casa, por ejemplo. Tenía que dejarlas como evidencia y no podía en esencia usarlas, disponer de ellas. Nada, claro. Entonces empezó a hacer una investigación privada donde él ya acumulaba su propia evidencia, hasta el punto que después de que muere quedan más de 24 cajas específicamente llenas de información en las cuales ven fotografías. En las fotografías aparece en el mar una nave de las naves pleyadinas que contactaron a Billy Meyer y al lado un avión militar tipo triangular, que ahorita no recuerdo el nombre, pero que es básicamente manufactura americana, gringa.
Entonces es uno de los efectos de las investigaciones que él no hacía públicas porque los comprometen seriamente, y estas personas que ya, como se dice, tocan a nivel público temas privados o censurados o top secret, muy secretos dentro del gobierno, pues generalmente no viven mucho tiempo, ¿no? Algo pasa que se mueren, o sea, ya sea un accidente o le dio una enfermedad o un cáncer invasivo, y eso en cuestión de meses ya están muertos. Bueno, entonces este americano investiga al suizo y se da cuenta de que el suizo ha trabajado muchísimo y ha tenido contactos. Claro, en este aspecto, este señor Billy Mayer le aporta a Wendell Steven evidencias Ellos se físicas. conocieron y fueron amigos. Claro, muy amigos, muy amigos. El punto que él, Billy Mayer, con el tiempo conforma una comunidad de personas como una especie de remanentes solamente para entregar informes pleyadinos. Inclusive hay un reporte en una entrevista que le hacen a Wendell Steven y le preguntan que por qué Billy Mayer se decidió no volver a dar conferencias ni tampoco entrevistas a los canales de televisión, y se recluyó solamente con un grupo de personas como si fuera una secta fanática. Entonces él comenta allí que no se trata de eso, sino que por, digamos, recomendación directa de los personajes que lo contactaban o que lo contactan, porque Billy Mayer todavía vive y todavía tiene el contacto vigente, dice que era que ellos conocen qué es lo que va a suceder a futuro a nivel de las cosas catastróficas que van a suceder en el planeta, por eso dan los reportes, y muchos de esos reportes se cumplen, otros básicamente no se han cumplido. Hace poquito el periodista Maussan sacó un programa especial donde da profecías de los pleyadinos que ya se han cumplido y se queda uno aterrado la precisión de la información, y otras que están por cumplirse, que todavía no ha sucedido. ¿Qué sucede? En este aspecto, ellos le dicen que necesitan formar un remanente de humanos terrestres precisamente para poblar o repoblar nuevamente un planeta después de un gran cataclismo. O sea que hay como una especie de protección a nivel de información y de valores que se pueden empezar a generar posteriormente de una gran catástrofe. O sea que vamos para una catástrofe, teóricamente. Bueno, en esencia a Enrique, acá a los pleyadinos, que también parece ser le dieron la misma información a Billy Mayer, aunque no era el mismo grupo de extraterrestres, pero pertenecían al conjunto de las Pléyades, hablan de la Tercera Guerra Mundial, que tanto se nombra, ¿no? Y que cuándo va a ser la guerra y si se va a dar la guerra o no se va a dar la guerra. Pero a Enrique le dicen, la Tercera Guerra es inevitable y necesaria, dicen ellos, y necesaria, dicen ellos, pero que los acontecimientos que el hombre genera, inclusive a nivel de su pensamiento, cambian de alguna forma el futuro o los acontecimientos futuros, por los cuales las profecías no pueden ser exactas con fecha y hora. Y eso lo nota uno inclusive cuando estudia temas bíblicos proféticos, por ejemplo el Apocalipsis. Uno se pone a analizar el Apocalipsis, se ha cumplido muchas veces, no solamente en este tiempo, sino en épocas antiguas, donde básicamente lo que hablan acerca de plagas y una cantidad de cosas que suceden, digamos a nivel profético del Apocalipsis, se refieren a épocas donde entonces uno dice, para que una profecía verdaderamente se cumpla, los acontecimientos se tienen que dar para que coincida con la información profética. O sea que en este sentido la profecía se diría de carácter atemporal y no con fecha y hora específico, sino atemporal. Según los acontecimientos se presenten, se interpreta que este concepto o esta parte de la profecía ya se ha cumplido. Billy Mayer existe. Aún existe, sí. Y él sigue haciendo trabajos de contactos y de investigación y de trabajo de... Sí, desafortunadamente para nosotros en habla hispana, los más de, no sé, como 200 libros de dictados extraterrestres transcritos a otros idiomas, inclusive japonés, alemán, inglés, de habla hispana hay muy poquito. Es más, de la información que me llega a través del FIGU,
tengo que empezar a traducir la información para poderla transmitir, que aquí prácticamente sería información totalmente inédita y que en habla hispana, o por lo menos a nivel de nuestro país, aún no se ha revelado. Se nos acabó el tiempo, pero no el tema, y para la próxima semana vamos a continuar. Espero que les esté interesando tanto como a mí, abriendo la mente, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, que la pasen bien.